Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana. Son cosas muy importantes. Es para salvarse. La fe es necesaria para salvarse. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que crea y se bautizare se salvará, y el que no crea se condenará, dijo nuestro Señor. O sea, son cosas. Eso es lo que nos separa, y no es que nos separa para tirarlos al infierno, sino justamente para traerlos a la verdadera fe, que es la verdadera misión de la iglesia. Ir y predicar a las naciones y traerlas a la fe y al bautismo. Entonces, yo digo, ese cambio en la fe que se produce, termina produciendo un cambio en la misa, que protestantiza la misa, y termina produciendo una persecución de la misa tradicional, la misa católica. No estoy distinguiendo, son la misma. La misa católica, la misa tradicional, es la misa de la iglesia. Me refiero católica porque es la que expresa la fe católica. Eso. La misa nueva expresa la fe protestante, y todo lo que tenía de muy católico fue recortado, como decíamos recién. Bueno, eso yo digo, si les dio duda, escuchen de nuevo la charla anterior, o escúchenla, porque ahí está un poquito el desarrollo en la estructura de la misa y en los detalles de la misa, pues ahí también lo tienen en el papel que les estoy dando, en unos cuadros de la página 5 en particular. Ahora vamos al apéndice. Validez o licitud de la nueva misa. ¿A qué le hace pensar en esas dos palabras, Oscar? Validez. ¿Cuándo una misa es válida? O pensemos en otra cosa, pensemos en un bautismo. Un bautismo válido, ¿qué tendría que producir? Claro. Un bautismo válido es el bautismo que realmente está funcionando y por lo tanto borra el pecado original, por ejemplo, y comunica la gracia, que es lo que me estaba diciendo, si comunica la gracia santificante por primera vez al alma. Eso es un bautismo válido. Ahora, un bautismo lícito, la palabra lícito, digamos así, traducida de modo sencillo, significa bueno, que no solo está produciendo lo que tiene que producir, sino que lo hace de modo bueno. Por poner un ejemplo evidente, una cosa es tener hijos dentro del matrimonio y otra cosa es tenerlos fuera del matrimonio. Un hijo en el matrimonio es válido, nace el hijo, produce el hijo, pero también es lícito, o sea, hay un sacramento, hay una bendición de Dios, es el modo normal de formar una familia. Fuera del matrimonio hay un hijo, es válido, pero es completamente ilícito, o es un adulterio si está casado, o es una fornicación, y entonces es un hijo que se llama normalmente hijo bastardo o hijo ilegítimo, hijo natural. La palabra bastardo ahora nos suena a un insulto, pero era un modo normal. Justamente llega a ser un insulto porque es algo fuera del orden normal. Pero la palabra bastardo justamente se usa no por un insulto, sino porque es el modo normal de designar a un hijo tenido fuera del matrimonio. Padre, ¿y eso quién lo define? ¿La iglesia lo que dice si es algo lícito o no? Sí, o sea, por un lado la naturaleza de las cosas. Sí. Yo no puedo, o sea, una misa sacrílega, satánica, la misa satánica, que saben lo que es una misa satánica, es un horror. O sea, buscan a un sacerdote, verdadero sacerdote, que sabe bien las palabras de la consagración, sabe cómo usar, hace bajar a nuestro Señor para blasfemar, para pisotear la hostia, para hacer un montón de porquerías horrorosas, normalmente son orgías, esas cosas. Es válido. O sea, ¿Cristo está bajando al altar o no está bajando al altar? Sí, porque saben exactamente qué hacer para que Cristo baje al altar. ¿Es lícita? No, evidente que no. Una misa satánica es una misa que está haciendo bajar a nuestro Señor para maltratarlo, para ofenderlo, como si lo estuvieran crucificando de nuevo en la cruz. Cristo está en la cruz
Sí, pero hay modos de estar cerca de la cruz y modos, ¿no? Uno puede estar como los judíos que blasfeman, puede estar como los que lo están clavando en la cruz, o puede estar como la Virgen Santísima rezando. Ya digo, la licitud, hay reglas que la Iglesia pone en muchas cosas, pero que dependen de la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, estoy pensando en el bautismo. La Iglesia pone como regla normal de que el bautismo no lo haga. Ustedes saben que el bautismo en caso de necesidad lo puede hacer cualquier laico, no hace falta que sea un sacerdote. Si hay posibilidad y hay tiempo, lo tiene que hacer el sacerdote, es obligatorio. Pero si hay necesidad, lo puede hacer cualquiera porque es un sacramento muy necesario. Entonces las enfermeras, era muy normal que si había un peligro de muerte y no había un sacerdote cerca, pues que bautizaran al niño. Bueno, la Iglesia permite eso justamente por la salvación de las almas. Pero si no hay un peligro de muerte, yo no tengo ganas de ir al cura, voy a bautizar a mi hijo en la casa. Si yo lo hago, ¿queda bautizado el hijo? No. Sí. Sí, es fácil. Si yo sé bautizar, que digo las palabras, uso el agua, tengo la intención de hacer lo que hace la Iglesia, yo soy un ministro yo puedo bautizar y realmente quedaría bautizado. Eso es como lo que se explica de los sacramentos, Padre, que sean la materia y la forma correctas. Esto que está escrito acá, exactamente, sí. Puede... Mientras esté materia, forma, ministro e intención, o sea, sabemos que cualquiera puede ser ministro del bautismo, cualquiera puede bautizar. Pero la Iglesia dice, oiga, eso solo en necesidad háganlo. Entonces, es completamente ilícito que yo, si no hay una necesidad, si no hay un peligro de muerte, es completamente ilícito que bautice a mi sobrino o a hijo de vecino. No, venga, el cura está ocupado, venga acá que yo lo bautizo. O en el Nos campo, ahorramos el en problema. campo que... Sí, que puede ser que el sacerdote tarde un año en llegar, bueno, por las dudas se bautiza para que no esté, no sé, qué sé yo, una cosa así. Podría ocurrir. El caso es que si no hay nada de eso, es completamente ilícito, aunque es válido, la persona queda bautizada. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hago eso, la persona queda bautizada, pero yo estoy cometiendo un pecado. Y si un sacerdote le autoriza a uno, en caso de no haya sacerdote, no te va a pasar, te dices, Ya digamos es otro caso, vamos a los casos evidentes, ¿sí? Vamos a los casos evidentes. O sea, hay muchas veces, lo que quiero señalar es que hay casos en que muchas veces es válido, pero es completamente ilícito. Como digo, una misa sacrílega. O sea, una misa sacrílega casi seguro que es válida porque tiene muy claro, saben mucho más claro que a veces los sacerdotes modernistas, saben mucho más claro qué es lo que se necesita para la validez. Pero por supuesto que es completamente ilícito. La misa católica hace muchas cosas que no son, ¿no? O sea, siempre es bautismo y cosas así. Por ejemplo, que entre un ministro que dice ni bautiza a un niño, ¿eso es válido? ¿No? Pues válido, pero es no lícito. No entiendo la pregunta. Así yo me estoy. Esto. ¿Usted está hablando de nosotros o de los modernistas? De los modernistas. Los modernistas hacen un montón de cosas que están mal. Por ejemplo, la distribución de la comunión la tendría que hacer el sacerdote. Sí, Dígame, si usted agarra a nuestro Señor y lo traslada, ¿lo está llevando? ¿Se está moviendo a nuestro Señor? Sí. Entonces, válidamente lo estoy moviendo, digamos así. ¿Es lícito? No, yo no tengo derecho a tocar a nuestro Señor. No. ¿Sí? O sea, hacen un montón de cosas que no son lícitas que pueden ser válidas. Entonces, me interesa distinguir primero eso. Digamos así, la validez en la misa es, ¿Cristo baja al altar o no baja? Va. Entonces, ahí está lo que uno tiene que ver primero, ahí voy a explicar. ¿Y la licitud, es buena o es mala esa misa? Mala. Bien, entonces, vamos paso por paso. ¿Cristo baja al altar? Bueno, desde que se den las condiciones, que son estas 4 que están acá, están explicadas en el catecismo, se fijan en la parte de los sacramentos, ¿qué se necesita para que un sacramento funcione? ¿Qué se necesita para que las palabras de la consagración, digamos así, hagan que Cristo baje al altar? Se necesitan estas 4 cosas. Materia, ¿yo puedo consagrar sidra en vez de vino? No. ¿Sí? No. La materia de la consagración tiene que ser vino de uva, vino de vid, que se dice. No puede ser vino de manzana.
porque no es verdadero vino, o no es la materia que Cristo quiso determinar. Entonces tiene que ser vino de vid y tiene que ser pan de trigo. Si no pan de cebada, ¿puedo consagrar pan de cebada? No. Tampoco. Tiene que ser esa materia porque es la que Cristo puso. Y no es que va a ser liso, o sea, no funciona. Yo por más que diga las palabras de la consagración sobre una galletita, no funciona. No funciona. La cuestión es que la forma, las palabras, la fórmula, si quieren decirlo en una palabra que se acuerde más, tienen que ser las palabras que puso Cristo. Eso es fácil, bueno, se lee en el misal, son esas. Ministro, pues, si usted, Alexia, quiere consagrar y agarra un pedazo de pan y dice, no, este pan es de trigo, y yo me sé las palabras de la consagración, además las voy a leer, dice, hoc, en latín además, hoc est enim corpus meum, ¿consagra? No, ¿Por qué? porque es Porque una no. tienes. No, porque tú eres, no tienes como la Claro, no tiene el poder, más que permiso, no tiene el poder. Usted no puede convertir el pan en el cuerpo de Cristo porque no es sacerdote. Pero usted agarra un pedazo de pan de trigo, digamos así, una hostia para consagrar y dice las palabras. ¿Usted puede consagrar? Pues ¿Lo intentó alguna vez? No puede, evidente. Va a seguir siendo igual de pan que antes. Porque hace falta el ministro. En el bautismo sí lo puede hacer cualquiera porque es un sacramento de la necesidad y Cristo lo permitió, lo dio. Pero para la consagración y para la misa solo puede ser el sacerdote. Y si es otra persona, no funciona. Y si el sacerdote no es verdadero sacerdote, no consagra. Por más que se vista de negro y tenga todas las cosas, tampoco funciona. ¿Sí? Supongamos que en la misa pues vamos a tener estas tres cosas normales. Supongamos que en la misa no vamos a tener estas cosas normales. Además, hace falta algo importantísimo, que es la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Dicho de otra manera, la intención de consagrar. Si yo no tengo la intención de cambiar ese pedazo de pan en el cuerpo de Cristo y la intención de cambiar esa copa de vino en la sangre de Cristo, no consagro. Y eso es un problema que cada vez va a ser más frecuente en las misas nuevas. Normalmente, si están estas cuatro cosas, que pueden estar, sin problema, la misa sería válida, es decir, Cristo baja al altar. Pero ¿qué ocurre? La fe, justamente porque el rito es protestante y los protestantes no creen en que Cristo baje al altar. O sea, el rito de la misa no me está garantizando la intención de cambiar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre. Y además de que toda la formación sacerdotal en los seminarios tampoco le garantizan la fe en la transustanciación, en ese cambio de sustancia del pan en el cuerpo y del vino en la sangre. Entonces lo que va a ocurrir con el tiempo es que cada vez va a aumentar las misas inválidas, o sea, misas en que ni siquiera baje Cristo al altar. ¿Por qué? Porque disminuye la fe, están perdiendo la intención y por lo tanto cada vez va a haber más misas inválidas. De hecho, hay misas que me ha tocado alguna vez estar de casualidad en la iglesia, porque visito un templo, una peregrinación, no sé qué, y salen a celebrar la misa, y uno realmente no tiene ni idea si consagró o no consagró. Realmente uno no sabe si consagró o no consagró. Padre, para los sacerdotes de la misa nueva, está como concebido que Cristo baja como solamente de manera espiritual, ¿no? O sea que como tal no hay una transustanciación, lo que usted acaba de decir. O sea, la misa nueva, el texto de la misa nueva realmente está diseñado para eso, para creer en una presencia espiritual más que en una presencia real, como llamamos siempre de Cristo en la Eucaristía. Sí, y la formación en los seminarios también está orientada a eso. El padre Juliano, pobrecito, recen por él, siempre lo digo, en su seminario él me contaba que cuando asistía todo el seminario a la misa, la mitad del seminario se arrodillaba en la consagración y la otra mitad no. Y justamente no se arrodillaban porque decían Cristo no está presente ahí. Es una presencia espiritual. Un seminario, para que dimensionen, es el lugar donde se forman sacerdotes. La mitad de esos sacerdotes de ese seminario no creen que lo que estén haciendo es que con unas palabras mágicas cambien el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre, el vino en la sangre. Lo cual les quita completamente la intención. Esos sacerdotes no van a consagrar válidamente. Al disminuir la fe, no van a consagrar válidamente.
porque no creen en lo que están haciendo, no les interesa hacer nada, porque simplemente creen que están recordando, en el espíritu protestante, están recordando lo que Cristo hizo en la última cena. Y eso, repito, eso está en el misal nuevo, está hecho a propósito para que sea así. Un protestante cree que la presencia espiritual de Cristo comienza a estar después de que la asamblea hizo su acto de fe. Por eso el misal nuevo lo que hace es eliminar la primera genuflexión. En la misa tradicional el sacerdote hoc est enim corpus meum, genuflexión, esto ya está ahí, lo elevo para la adoración de los fieles y cuando todos adoraron, pues ahí vuelvo a hacer genuflexión, lo deposito y ya está. Misa tradicional. Misa nueva, esto es mi cuerpo, Cristo dijo, esto es mi cuerpo, lo levanta. Recién después de que la gente hace el acto de fe, entonces hacemos la genuflexión. La primera genuflexión se elimina, ¿por qué? Porque si pusiéramos esa primera genuflexión, creeríamos en las palabras mágicas de la consagración, en la opinión inventada por los teólogos tomistas de la transubstanciación. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Y lo mismo, en el misal tradicional, yo siempre he tenido las ganas de agarrar un misal tradicional, en el seminario teníamos un misal tradicional que estaba tachado todo lo que había cambiado la misa nueva. Y es muy visual para ver realmente la protestantización de la misa. En el misal tradicional dice, y ahora el sacerdote inclinado sobre las especies pronuncia en secreto distintamente las palabras de la consagración. Punto. Enorme, así, negrita, esto es mi cuerpo, o que este en corpus meum. Y ahora después inclinado sobre el cáliz, lo levanta un poco, todo está clarísimo para que el sacerdote tenga en cuenta, oiga, usted ahora tiene que consagrar, no está en una narración, no está contando un hecho pasado, usted tiene que hacer algo y es muy importante que lo haga bien, entonces le da todas las reglas de cómo tiene que hacerlo. Todo eso está en letra roja y no se lee en voz alta, pero el sacerdote lo va mirando a ver qué es lo que tiene que hacer. En el misal nuevo, lo único que hay es una narración. Cristo, en la última cena, levantó los ojos al cielo, dio gracias, partió el pan, lo bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo, y al mismo tiempo también hizo como si yo les leyera el Evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? El misal no le está diciendo, oiga, no se olvide que tiene que consagrar. Entonces, si el sacerdote se acuerda y cree que tiene que consagrar, consagra. Y si el sacerdote no se acuerda o no cree que tiene que consagrar, no consagra. Porque no está haciendo sobre la materia que tiene delante ese cambio que el poder del sacerdote le da la posibilidad de hacer, esa transubstanciación, ese cambio de pan en el cuerpo de Cristo. Eso al principio era muy difícil que ocurriera porque los sacerdotes estaban formados a la antigua y lo único que había cambiado era el rito. Los sacerdotes tenían muy claro que tenían que consagrar. Hoy en día, con el tiempo, es cada vez más frecuente que el sacerdote no tenga ni idea que tiene que consagrar y por lo tanto le falte la intención. Entonces, cada vez hay y cada vez va a haber más misas inválidas. Porque el rito no nos obliga y la formación sacerdotal es desastrosa. Es desastrosa. En todo el mundo, no se salva. Si hay sacerdotes que quieren hacer las cosas, no es gracias al rito ni gracias a su formación sacerdotal, sino gracias a lo que ellos, por su estudio personal o por sus convicciones personales, todavía mantienen por inercia de la Iglesia Católica. Realmente no están preparados para consagrar. Yo se lo digo sin exagerar, un sacerdote en el seminario, sacerdote moderno que se estaba acercando a nuestro seminario, un padre que gracias a Dios colabora con nosotros hoy en día, un sacerdote hablando con los sacerdotes, había entrado en confianza, ya había venido varias veces. Padre, dígame, ¿es verdad que Cristo empieza a estar en el altar en el momento que uno termina de decir las palabras de la consagración? Sí, padre, claro. Yo lo sabía. Nunca le habían dicho eso en el seminario. Nunca le habían dicho eso. Y yo lo sé de primera mano, o sea, lo conozco al sacerdote. Y después caminando por ahí, claro, en un salón, en el salón de conferencias, teníamos un altar trucho, digamos así, donde los diáconos practicaban la misa, la celebración de la misa. Y caminando por el claustro, ve a este diácono, ¿qué está haciendo?
Ah, vale, está practicando la misa. Ah, ustedes practican la misa. Porque yo cuando me ordené me dijeron, usted ya la vio muchas veces, vaya y celebre. Eso es lo normal. No estoy hablando de una excepción. Es lo normal hoy en día en la misa. Sí, es que el sacerdocio no le da la importancia que se debe a la misa. Es que no saben qué es un sacerdote. No saben que un sacerdote es el que tiene que celebrar el sacrificio y el que tiene que consagrar. No saben. Les pasa exactamente lo mismo con el sacramento de la confesión. Jamás le dijeron directamente, y se lo dieron como dogma de fe, que la confesión borra pecados. La confesión, los sacerdotes hoy en día, salvo que sea un sacerdote que por su cuenta haya aprendido algo, la confesión hoy en día es una cuestión psicológica. O sea, es el psicólogo. Usted venga al psicólogo, charle, cuente sus cosas y uno trata de ayudarlo. Una cuestión puramente humana. No se trata de agarrar y dar una fórmula de la absolución que borre sus pecados si hay suficiente arrepentimiento. Y les va a pasar. Me contaba hace poco una persona, que no voy a decir el nombre, que se confesó con el padre, le dijo todos sus pecados y el padre le respondió, me dijiste todos tus pecados, yo te voy a decir los míos. ¿Qué? O la más clásica, muy común, no, eso no es pecado, eso es normal, eso es natural. Sobre todo cuando se habla de pecados de impureza. No sé, a mí me dijo una vez, pero no sea tan duro, me dijo. Sí, es que eso es re normal. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es el sacramento de la confesión. Bueno, eso que ocurre con la confesión, que hay un montón de confesiones que uno sale con los mismos pecados con los que entró, porque no le dieron la absolución, ocurre también muchas veces en la misa. Por no saber lo que es la misa, no saber que tienen que consagrar, que es muy importante que digan las palabras como las dijo Cristo, que tengan la intención de consagrar. Muchas veces Cristo no baja al altar y cada vez más frecuentemente Cristo no va a bajar al altar. ¿Por qué? Porque les está faltando la intención. Padre, y entonces, por lo menos cuando uno va a las otras misas, a la misa nueva, o sea, es un engaño. No estoy diciendo que siempre sea inválido, ojo, porque se puede celebrar válidamente la misa nueva. Se puede celebrar la misa de tal manera que Cristo baje al altar. Pero ¿de qué va a depender? ¿De qué sacerdote celebra? De si el sacerdote tiene la intención o no la tiene. Porque el rito no le garantiza la intención. Digamos que el rito de la misa tradicional te obliga a tener la intención. O sea, para no tener la intención tendrías que estar en una rebeldía muy grande. Porque ya te digo, todo el rito te obliga a inclinarte, a hablar, o sea, te das cuenta, tenés que ser un idiota para no darte cuenta que te está obligando a consagrar. La misa nueva es tan protestante que uno no tiene ni idea si consagra o no consagra. Es tremendo, es tremendo. Padre, pero uno ahí ante eso, si uno no sabe la intención del padre, ¿cómo hace? Es que ese es el tema. Ese es el tema. La mayoría de las veces uno sale con una angustia más grande que la que entró. ¿Será que Cristo está o no está? ¿Será que el sacerdote quiere consagrar o no quiere consagrar? Es que se le quita la una pero uno cómo hace por lo menos para los domingos. Bueno, yo voy a seguir con todo ese asunto, pero vamos paso a paso, dijo un director técnico argentino. Mostaza Merlo. Paso a paso, tiene la voz destruida. Entonces. Bueno, licitud. Bueno, vemos que puede ser válida, pero con el tiempo cada vez va a ser más inválida. Toca ver qué sacerdote celebra en la práctica, para ver si Cristo baja o no baja. Pero suponiendo que Cristo baje, pregunto, ¿la misa esa es buena o es mala? Mala. Es mala, ¿por qué? Porque dicho en lenguaje crudo, perdón, pero me parece que es muy claro, es una misa que nace del adulterio de la Iglesia con Lutero, del adulterio de la Iglesia con los protestantes. Cada misa es un acto de adulterio de la Iglesia con los protestantes. Cada misa nueva produce como hijos bastardos, en el sentido ese de hijos ilegítimos, hijos fuera del matrimonio, estos sacramentos protestantizados. Entonces, ¿es buena o mala? Claramente mala. O sea, así como los hijos fuera del matrimonio son un pecado, por más que los hijos vengan y pobrecitos no tienen la culpa, bueno, lo mismo ocurre con la misa nueva. Es claramente mala, celebrarla y asistir es claramente un pecado. Cuando uno tiene claro lo que está haciendo. Aunque Cristo pueda bajar al altar como los hijos pueden venir fuera del matrimonio. Entonces,
me parece que con eso queda bien claro la comparación, aunque es fuerte, es una comparación fuerte, me doy cuenta, pero queda muy claro que puede ser válida, pero sin embargo es mala. Es mala. A pesar de que salga algo bueno de ahí, como un hijo, pues en sí es una bendición de Dios, aunque ya digo, no es normal que sea fuera del matrimonio y uno cometió un pecado haciéndolo. Bueno, entonces, si es válida, pregunta que me decían recién, ¿puedo asistir? Bueno, si tengo en cuenta que Cristo baja para ser maltratado, que la mayoría de las misas son sacrílegas, pensando simplemente en la comunión en la mano, por ejemplo. Aunque yo no comulgue en la mano, pero ¿cuántas personas comulgan en la mano en esa misa como si nada? Bueno, pues yo me estoy haciendo cómplice. Porque yo, como si nada, acepto eso. O no digo nada. O sea, yo estoy compartiendo, le estoy acolitando al otro el sacrilegio de comulgar en la mano. Y eso de comulgar en la mano es una parte del sacrilegio que ustedes se dan cuenta. Pero el sacrilegio con las partículas, por ejemplo, de la hostia, no solo hay gente que se le cae. O sea, en el altar, en la misa tradicional, hay un respeto infinito por las partículas de la hostia. Si ustedes comulgan en la boca en la misa nueva, ¿les ponen bandeja de comunión abajo? No. Bien, primer punto, no les ponen. Segundo, el sacerdote jamás se purifica los dedos, ¿o me equivoco? No. Jamás mantiene los dedos juntos. ¿Ustedes vieron alguna vez en la misa tradicional que el sacerdote está así? Dominus vobiscum. Sí. ¿Saben por qué el Después de sacerdote está así? cruzar. Después de haber tocado la hostia, el sacerdote mantiene los dedos juntos por si hay partículas y no toca ninguna otra cosa con esos dedos hasta haberse purificado los dedos. Entonces, sobre el cáliz pone primero vino, después agua para limpiar las partículas, y eso no se tira en una maceta, eso se lo bebe el sacerdote. Y eso no solo, sino que en todos los lugares donde se manipula nuestro Señor, que es el corporal, sobre todo es una tela especial, que todas las partículas que caen se quedan ahí adentro, eso se dobla de una manera como si fuera un sobre, de tal manera que todas las partículas queden ahí guardadas, y eso después el sacerdote lo purifica, lo pone en agua hasta que se disuelvan las partículas, lo sacude, lo vuelve a cambiar el agua 2 o 3 veces hasta que se asegura que ya no está más la presencia real de Cristo, y eso recién ahí, cuando ya no hay más presencia real, se ponen en un lavarropas. Antes no. O sea, todas esas cosas no existen más en el rito de la misa nueva. Y uno se pregunta, ¿creen que Cristo está presente en todas las partículas? ¿O no? No. Puede ser que el sacerdote o la gente lo crea, pero el rito no cree. Porque si creyera, ¿por qué sacó eso? ¿Por qué sacó eso? Porque le molestaban a los protestantes. O sea, no existe más corporal, bolsa de corporal, no existe más, o si el sacerdote lo quiere usar, lo usa, pero en el rito no existe más. No existe más mantener los dedos juntos, no existe más purificarse los dedos, no existe más no tocar nada con esos dedos, no existe más bandeja de comunión en la boca, no existe más. Porque si el sacerdote se tiene que purificar los dedos después de tocar a Cristo, ¿qué vamos a decir de cada fiel que comulga en la mano? ¿No? ¿Qué? Termina de comulgar y ¿qué hace uno con las manos? Y ahí Cristo desparramado por todos lados. Ni qué decir si se cae la hostia al piso. Si se caía la hostia al piso, la iglesia mandaba que uno tiene que poner un purificador arriba, primero recoger la hostia, y en el lugar donde cayó, dejar un purificador para que nadie pise, o sea, una tela sagrada para que nadie pise, y después de la misa, con tiempo, venir a echar agua, purificar y recoger las partículas que pueda haber. Eso está obligatorio, el sacerdote tiene que hacer, si sabe exactamente dónde cayó la hostia, ¿no? Eso no existe más. Se cae una hostia, en todo caso, o la levanta el sacerdote y le dice al sacerdote, por favor, recójala. Hasta ahí llegamos. ¿Sí? Entonces, repito, el rito es malo, es un rito protestante, porque el rito no me ayuda a creer en la presencia de Cristo. De hecho, no me ayuda a creer. Cristo baja para ser maltratado y además, ya digo, es una misa que tiene un veneno protestante para mi fe. Porque todas esas cosas uno las va tragando, hay cosas que uno las ve claramente y otras las va tragando sin darse cuenta. Otras las va tragando sin darse cuenta, porque uno tampoco les puede explicar todos los cambios y todos los detalles y sutilezas. O sea, muchos han venido aquí creyendo que el ecumenismo es una cosa buena, creyendo que esa apertura a los hermanos protestantes, esa amabilidad con ellos y atraerlos, invitarlos a participar en nuestras ceremonias, o la concelebración en que hay varios sacerdotes celebrando. Muchos vienen aquí creyendo que eso es bueno. ¿Por qué? Porque los han envenenado con la misa nueva. Es un veneno que uno traga. Y es mucho más peligroso cuanto que es más sutil.
¿Qué es más dañino? ¿Un frasco grande que tiene una etiqueta que dice veneno? ¿O una torta que tiene 2 o 3 cucharaditas? El frasco que dice veneno no lo va a tocar nadie. La torta, que es rica, se la van a comer y ahí le va a entrar. Pues es algo así. O sea, la misa protestante pues tiene una etiqueta que dice protestante y nadie se acerca. La misa nueva es una torta que tiene veneno protestante sin que nos demos cuenta. Entonces uno la traga. Es cierto que no me va a matar una sola misa, no me va a hacer perder la fe una sola misa. Pero la frecuencia de la misa hace, tarde o temprano, perder la fe. Por ejemplo, uno termina creyendo que la misa es una cena. Uno termina creyendo que la misa es una cena donde se recuerda la pasión de Cristo y no un sacrificio. Es que ya no se le llama ni misa. Ahora. Es Eucaristía. De hecho, es interesante, tengo una frase por ahí de Lutero que justamente dice eso. Vayan a ver si me encuentro. Negamos, dice Lutero, tajantemente que la misa sea un sacrificio. Llamémosla comida, cena eucarística, Eucaristía. Y para darle gusto a Lutero, la llamamos así. ¿Sí? Es que lo que uno tiene que tener muy claro es que yo no puedo rezar como rezaba Lutero sin convertirme en protestante con el tiempo. Yo no puedo rezar igual que él y mantener igual de intacta mi fe católica. Porque él reza así porque no cree en un montón de cosas. Yo voy a terminar tarde o temprano en volviéndome protestante. Y por último, pues repito, tercera razón, no solo es suicida beber ese veneno, aunque sea un veneno a largo plazo, que tengo que beberlo durante 2 años para que pierda mi fe, o 10 o 100. O mis hijos tal vez, que no tienen el antídoto que tengo yo, porque por ahí yo fui formado en un verdadero catecismo, pero mis hijos no. Y eso se ve muy claro en los niños. Fácilmente, o tardan años en sospechar que Cristo puede estar realmente presente ahí, porque todo se trata como si fuera pan bendito. Entonces, el veneno es mucho más poderoso en el que no tiene, digamos así, claras las cosas. Bueno, y por último lo que decía, cada misa es una fornicación realmente entre la iglesia y Lutero. O sea, es un adulterio en el que ya digo, si nacen esos hijos ilegítimos, yo no puedo acolitarle ese adulterio a mi madre. Si le oiga, qué bueno, qué lindo que lo está haciendo. No, es un pecado. Y el sacerdote mira claramente lo que está haciendo, que muchas veces hay una ignorancia muy grande y no es que tengan mala voluntad, lo hacen porque creen que es lo bueno. Y ya digo, esto no estoy haciendo un juicio sobre las personas, sino sobre los rituales, los hechos, las verdades o mentiras, digamos así, o errores. Pero yo, que veo claras las cosas, yo no puedo acolitarle ese adulterio, yo no puedo acolitar esa protestantización de la misa. Por más que se celebre con todo, entre comillas, con todo el respeto. ¿Por qué? Porque el problema es el rito. El rito ya está cambiado a tal punto que el sacerdote que mejor quiere celebrar tampoco hace lo de los dedos, tampoco tiene el corporal, tampoco va a poner una bandeja de comunión para dar la comunión en la boca. Y eso estamos hablando del mejor cura que quiere hacer las cosas mejor. Por supuesto, en su intención, no digo que esté cometiendo un pecado, porque si no sabe y lo quiere hacerlo mejor es otra cosa. Siempre para cometer un pecado uno tiene que saber que algo está mal y querer hacerlo igual. Si uno no sabe, pues tienen su ignorancia que los protege. Pero el que sabe no puede acolitar eso. No puede acolitar eso. Porque es un acto malo. Es un acto malo. En sí mismo es un acto malo. Es una misa envenenada que, ya digo, es un hijo bastardo de la Iglesia Católica. Es un hijo ilegítimo. Es un hijo fuera del matrimonio entre la Iglesia y Dios. A la Iglesia con Lutero. Y esto que digo con Lutero es lo oficial. Pero esto mismo, por ecumenismo, la Iglesia, lo que se llama inculturación, que seguramente habrán escuchado hablar alguna vez, y si no, pues los digo, es totalmente alabado en la Iglesia Católica de modo oficial lo que se llama inculturación. Cuando se va a una cultura animista en África o no sé qué religión, pues tratar de meter en la liturgia cosas de la religión del otro. Eso es algo alabado como bueno, un espíritu abierto, que es por ecumenismo, justamente por ver lo que nos une y dejar de lado lo que nos separa, que es la fe católica. Entonces, meter dentro de la liturgia cosas de la cultura y de la religión del lugar donde estoy yendo es muy alabado. Y en ese espíritu hay que entender lo que Francisco hizo de la Pachamama, de poner las estatuitas de la Pachamama en el altar.
Es una enculturación y está dentro del espíritu. O sea, no es que Francisco es un loco que salió de la noche a la mañana y quiso hacer esas cosas. No, viene siguiendo la línea. Viene siguiendo la línea. O sea, esto está puesto así desde el momento que vino el Concilio Vaticano II. Está puesto así. Y si no me creen, Juan Pablo II hizo exactamente lo mismo y puso una estatua de Buda arriba del sagrario, del altar. Ya digo, la enculturación es algo que se ve muy bueno. ¿Por qué? Por el principio del ecumenismo, ver lo que nos une y dejar de lado lo que nos separa, que recordemos siempre que lo que nos separa es la fe católica. Entonces estamos dejando de lado la fe para unirnos en una amistad humana, una solidaridad humana, que ya no es la caridad cristiana. La primera caridad es transmitir la fe, por eso salieron los misioneros por todos lados, y mantener esa fe es mi primer deber. Por eso los mártires murieron antes que tirar un granito de incienso a los ídolos. Hay un mártir que le habían puesto para que pareciera que lo estaba, le ponen unas brasas ardiendo en la mano con incienso para que cuando se queme la suelte y la tire a los ídolos. Y este la mantuvo hasta que realmente no pudo más, pero quedó clarísimo que no las quería soltar. O sea, salió con la mano que casi no quedaba. ¿Por qué? Justamente porque mantener la fe es mi primer deber ante Dios y compartir esa fe es mi primera caridad. Porque sin fe no se puede salvar. El que no crea se condenará, dice nuestro Señor. Entonces es duro. ¿Sí? Bueno, y como decía ella, para cumplir el precepto dominical, ¿puedo o no puedo? Pues, puesto la pregunta de un modo mucho más claro, si usted no tiene al sacerdote católico que le bautice a su hijo, ¿puedo ir al ministro protestante que me bautice a mi hijo? Porque, ojo, el bautismo de los protestantes, muchos protestantes bautizan válidamente, realmente borran el pecado original y dan la gracia. ¿Puedo ir al ministro protestante? No. Bueno, entonces, si yo no puedo ir a la misa del domingo, ¿puedo ir a la misa del culto de los evangélicos? Bueno, pues así como no puedo beber el frasco que dice veneno, tampoco puedo comer la torta envenenada, porque Dios no puede querer que yo me suicide. Dios no puede querer que yo ponga en peligro mi fe, ni tampoco puede querer que yo sea cómplice en el maltrato que le están dando. Entonces, nos va a doler, porque uno realmente quedarse en la casa en un domingo, bueno, esta cuarentena por ahí nos acostumbró un poco más, pero domingo sin misa le angustia, pero terriblemente. Pero es un sacrificio que le puedo ofrecer a Dios. Porque realmente Él no puede querer que yo sea cómplice de ese maltrato, ni tampoco que ponga en peligro mi fe. Me hace acordar a un feligrés que, claro, ya estaba buscando cada vez la misa menos peor, y pasaba de un lado para el otro, hasta que entró también en la menos peor, y en la menos peor también había desastres, y en el medio de la misa le dijo a su esposa: cariño, después nos confesamos, pero vámonos de acá, yo no puedo soportar esto. Claro, no estaba bien planteado, porque realmente si uno ve que es una cosa mala, no tiene que confesarse de haber faltado a la misa nueva. Bueno, entonces parece una gracia estar en esta misa, y los que no pueden, que son tantísimos, ¿qué hacen? Pues, ¿Condenados? no, ahora vamos a hablar justamente de eso. Es el punto que sigue. No, condenados no. Porque ya digo, una cosa es el que se da cuenta y entiende que es mala la misa, y otra cosa es el que tiene la ignorancia y cree que está haciendo, porque hay mucha gente buenísima que va a misa nueva y cree que está haciendo las cosas bien por ir a la misa nueva, y Dios las juzgará de acuerdo a su conciencia. Es decir, de acuerdo a lo que ellos entiendan y quieran hacer. Sin embargo, es más difícil salvarse en la misa nueva que en la misa tradicional. Como es más difícil salvarse cuando uno se va a confesar con un sacerdote que no le da la absolución, o que me dice esto no es pecado. Y yo, mi conciencia, por ahí me convence el cura que me dice que no es pecado, pero por ahí no me convence, yo realmente quiero que me absuelva y el sacerdote no me absuelve. Quiero decir, o sea, todo lo que nuestro Señor puso facilita muchísimo la salvación de las almas. Hoy en día los sacerdotes, por ejemplo, no suelen dar la extremaunción. Es muy raro que el sacerdote vaya a dar una extremaunción, es algo que no sé, que se den las circunstancias, que esté, que conozca a la persona. Envían a un laico, padre. Normalmente envían un laico que lleve la comunión, y a veces hasta que escuche los pecados, si es que les interesa escuchar los pecados. Eso es muy común. Entonces, hay muchos, yo les digo, y les digo como sacerdote, hay muchos fieles que se salvan solamente por la extrema unción, porque vienen, caen, y a la hora de la muerte, cuando ven la muerte cerca, se arrepienten hasta ahí nomás,
y viene el sacramento de la extremaunción y les borra los pecados y los prepara para sufrir, los empaqueta ya para la vida eterna. Y sin la extremaunción tal vez no se hubieran salvado. Y eso es muy normal, es muy común. Entonces, en la misa moderna es más difícil salvarse, por más que uno tenga esa ignorancia. Así como entre los protestantes se condenan todos o no. Sí, claro. No necesariamente. Agarran el catecismo de San Pío X y van a ver que una persona que obra en su ignorancia lo mejor que puede, siguiendo su conciencia, pues empieza a pertenecer al alma de la Iglesia Católica. Aunque no pertenezca al cuerpo, en la medida que ella quiere hacer lo que considera ser la voluntad de Dios, está obrando para salvarse. Ahora, les digo, en la religión protestante es mucho más difícil que ocurra eso que dentro de la religión católica. Los menonitas, padres, son súper tradicionales. ¿Qué días dio reportajes sobre esa comunidad? Son peor que los tradicionalistas. ¿Los menonitas son católicos o no? Ahora me agarró ahí las dos cosas. Menonitas vienen de Son Holanda y Bélgica, pero son protestantes. Son sectas. O sea, si usted mira un altar anglicano, o sea, es mucho más tradicional que un altar de misa nueva. Eso le iba a preguntar, Pero ellos creen que es una cena. Sí. La forma la hacen igual, pero No creen que Cristo esté presente. Además de que hay mujeres, sacerdotes. Pero hay unos que son como más Sí, son sectas, conservadores. Sí. Hay unos que son más conservadores. Si son sectas Sí. no pasa nada. Y esto. De hecho es No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.